Hola mis amados hermanos, para mí es un gran placer y es un privilegio estar nuevamente con ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es la lepra espiritual. Amén. La lepra espiritual, el objetivo de hoy es poder ver su significado y ver cómo nos afecta a nosotros espiritualmente hablando, según la palabra de Dios. Para comenzar, mis amados hermanos, vamos a recordar algunos conceptos que hemos estado mirando para poder entender en contexto este significado de lepra. Entonces vamos a recordar uno de ellos, que es la mediocridad espiritual. Amén. Entonces, recordemos que es un mediocre espiritual. Cuando hablamos de una persona que es mediocre espiritualmente, hablamos de aquella persona que le da rienda suelta a todos aquellos placeres y deseos carnales que están en su corazón. Amén. Todas aquellas concupiscencias que están en contra de la voluntad de Dios. Y cuando el hombre satisface, ¿sí? Y alimenta su naturaleza carnal, apaga su espíritu. Y el estado recurrente, constante, de estar satisfaciendo esta carne, de estar pecando delante de Dios, hace que su estatura espiritual sea precaria, sea una estatura espiritual mediocre. Amén. Y esta estatura espiritual mediocre, mis amados hermanos, nosotros vimos que podemos identificarla con ciertas características que la Biblia nos enseña. Una de ellas es la hipocresía. No voy a leer todos los textos porque lo vimos en el video anterior, pero mirábamos por ejemplo a los fariseos, sepulcros blanqueados que por fuera parecían santos y justos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. Por lo tanto, vemos que la hipocresía es algo que Dios claramente le disgusta y aborrece. Amén. Otra característica que vimos es la frivolidad. La frivolidad es cuando el creyente, como vimos con el pueblo en el desierto, la mayoría de ellos no tomaban en serio las cosas de Dios. Y comían y bebían de Cristo, pero se levantaban a jugar. Es decir, nunca tomaron con liviandad las cosas de Dios y eso les trajo serias consecuencias. Dice la Biblia que murieron en el desierto. Amén. ¿Gracias a qué? A su frivolidad. ¿Que venía por medio de qué? Gracias a su mediocridad espiritual. Amén. Entonces la frivolidad es algo muy serio. Otro punto que vimos, mis amados hermanos, es la ignorancia. Todos somos ignorantes en cierto grado, ¿cierto? Y todos ignoramos muchas cosas. Pero cuando hablamos de esta ignorancia, hablamos de una ignorancia que viene por mediocridad. Es decir, mirábamos al pueblo de Jerusalén, ¿cierto? Y mirábamos en Jeremías. Y mirábamos que era un pueblo duro de corazón, que Dios les hablaba, los amonestaba, pero ellos voluntariamente tapaban sus oídos para no escuchar la ley de Dios. Y decidieron, sí, voluntariamente ignorar, sí, ese conocimiento que los podía liberar, que los podía salvar, que los podía librar de sus enemigos, solucionar sus problemas. Ellos voluntariamente quisieron ignorar y taparon sus oídos para no escuchar la ley de Dios. Por lo tanto, esta ignorancia es la que Dios condena y esta ignorancia es la que Dios juzga fuertemente, porque es una ignorancia no natural, es una ignorancia que viene voluntariamente por mediocridad. Amén. Entonces, esta ignorancia es algo muy, muy delicado. Por eso vemos textos en Hebreos que dice, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad otra vez que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Entonces, hay veces que por mediocridad hay un nivel de ignorancia que no es aceptado delante de Dios. Amén. Otro punto importante, mis amados hermanos, que vimos, ¿sí? Son los creyentes inconstantes. La inconstancia. Un creyente inconstante, como lo vimos en el video anterior, es un creyente completamente inestable. Hoy está bien, mañana está mal, no tiene sentido de compromiso, no puede mantener algo de manera comprometida y es un creyente altamente vulnerable ante los movimientos apóstatas modernos. Como dice Pedro, estos pastores falsos, evangelistas falsos, seducen con las concupiscencias de la carne, ¿sí?
¿A quiénes? A las almas como inconstantes. Entonces vemos claramente que son vulnerables ante esas circunstancias. Amén. Y vimos otra característica que identifica a los mediocres espirituales, y es el descuido y la negligencia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué estas características son tan importantes? Porque cuando hablamos de una persona mediocre espiritual, hablamos de una persona que es altamente carnal, porque ha decidido alimentar su carne y hacer morir su espíritu. Amén. Y su espíritu bien puede estar extinguido o puede estar en niveles muy precarios. Amén. Y esos niveles precarios espiritualmente hablando lo llevan a ciertas consecuencias muy delicadas. Entre ellas estas características. Amén. Los lleva a actuar de cierta manera y a tener ciertas características que nos ayudan a poderlos identificar, ¿sí? Como mediocres espiritualmente hablando. Entonces, un creyente mediocre puede tener una, dos o puede tener todas estas características. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el creyente mediocre que no se cuida y no mejora, no está dispuesto a mejorar su mediocridad, entonces puede pasar a un siguiente nivel mucho más delicado, que es lo que vamos a conocer como la lepra. Amén. Entonces, ¿qué es mediocridad? La mediocridad es cuando el creyente tiene la oportunidad de mejorar, la oportunidad de avivar su espíritu, de crecer en Dios, pero por el contrario, decide, ¿sí?, ser mediocre, decide renunciar al esfuerzo, a meterle la ficha para crecer en el Señor, y entran en él estas circunstancias, ¿cierto? Estas características que lo llevan a un estado lamentable. Amén. Entonces, cuando el creyente no cuida esa mediocridad espiritual, entonces se enferma, puede pasar a un estado muy delicado que es la lepra, que es una enfermedad muy delicada espiritualmente hablando. Bien, entonces, ¿qué significa la lepra? ¿Cuál es el significado de la lepra? Voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que lo miremos bíblicamente. ¿Qué significa la lepra bíblicamente? Miremos Levítico, ¿sí?, capítulo 13, versículo 14. Levíticos capítulo 13, versículo 14. Dice así la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dice así la palabra de Dios. La palabra dice: mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo. ¿Sí? ¿Qué es inmundo según el diccionario? El que está muy lleno de basura y de suciedad. Amén. Entonces, mas el día que apareciere en él la carne viva será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Entonces, ¿qué significa la lepra bíblicamente hablando, mis amados hermanos? La lepra significa la carne viva. Amén. Que espiritualmente hablando y en el contexto que ya tenemos, podemos saber qué significa la carne viva. Cuando hablamos de la carne viva, hablamos de que el creyente como tal está lleno de pasiones y concupiscencias, ¿cierto?, que lo están llevando cautivo al pecado, y que su nivel espiritualmente hablando es demasiado precario o inexistente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de la carne viva, hablamos que el creyente lleva el pecado, está el pecado en su furor. Amén. Podemos decir el pecado vivo. Porque la carne viva significa que el creyente satisface, ¿sí?, con amplitud aquellos deseos y pasiones que están en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esta carne viva, mis amados hermanos, se manifiesta en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras palabras. Miremoslo bíblicamente. Voy a invitar a Gálatas capítulo 5, versículo 19, un texto que ya hemos leído. Amén. Pero vamos a ver esta carne viva cómo se exterioriza. Amén. Miren Gálatas después de los Corintios. Amén. Capítulo 5, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras ¿de qué?
de la carne. Ojo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No heredarán el reino de Dios. Entonces, la carne en un verdadero creyente no debe estar viva. En un verdadero creyente la carne debe estar muerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la carne? La carne que cuando ya está muerta, mis amados hermanos. Miren el versículo 24. Amén. Versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, los que son de Cristo han crucificado esa carne con sus pasiones y deseos, es decir, la tienen muerta. ¿Sí? ¿Qué es tener la carne crucificada? Que no satisfacemos, ¿sí? No llevamos a la acción estas pasiones y estos deseos, sino por el contrario, los hacemos morir por medio de la obediencia a la palabra, ¿sí? Y la edificación en el Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, esta carne viva tiene ciertos puntos, o espiritualmente tiene ciertos puntos que nos afectan y corrompen. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué puntos en la carne viva, cómo nos afecta y cómo nos corrompe espiritualmente hablando? Entonces, uno de los puntos que la carne viva o el pecado vivo corrompe en nosotros es el cuerpo. Amén. Entonces vamos a mirar, mis amados hermanos, Levítico capítulo 13, versículo 3. Vamos a Levítico. Amén. Levíticos capítulo 13, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Dice: habló Jehová a Moisés, Levíticos 3:3. 3:13. Levíticos 13:3. Amén. Levíticos 13:3. Dice así la palabra de Dios: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote la reconocerá y lo declarará inmundo. Entonces, mis amados hermanos, el sacerdote, que era el hombre ungido por Dios, debía hacer el diagnóstico y debía ver si la llaga en la piel era lepra o no era lepra. Si la llaga en el cuerpo era lepra, él le declarará inmundo. Miren el versículo 8, capítulo 13, versículo 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, y el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel del cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Miren el 14, volvamos a leer. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva. La carne viva es lepra. Entonces, mis amados hermanos, cuando una persona es leprosa, pierde sus nervios sensitivos y los pedazos de carne se les comienzan a caer. Amén. Y la lepra, una de las cosas que afecta seriamente es el cuerpo, porque no solamente lo mutila, sino que lo deforma. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el cuerpo, básicamente, vamos a ver desde un ángulo físico y un ángulo espiritual. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa el cuerpo? Desde un ángulo espiritualmente hablando. Miren 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que significa el cuerpo espiritualmente hablando.
¿No sabéis que sois templo del Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Entonces nuestro cuerpo debe ser santo, porque es templo ¿de quién? Es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces debe ser santo. Miren ahí adelantico capítulo 6. Miren, mis amados hermanos, versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice la palabra en el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, espiritualmente hablando, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo tiene un contexto muy grande que después vamos a profundizar más en él, pero la base es esta. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el objetivo, mis amados hermanos? Que cuando Cristo venga, miren cómo debemos presentarle el cuerpo. Voy a invitarlos a 1 Tesalonicenses 5:23. Ahí adelantico. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debe estar el cuerpo, mis amados hermanos? Irreprensible. Amén. Ojalá lo entendamos. Entonces, el pecado vivo, es decir, esta carne viva, una de las cosas que afecta es el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. ¿Por qué lo afecta? Porque estas pasiones carnales apagan el espíritu, ¿sí? Y el creyente puede sacar a Dios de su vida. Amén. Y esos estados precarios espirituales que nos mantienen en un estado mediocre espiritual, nos pueden llevar a esta lepra. Amén. Una lepra donde claramente el cuerpo es afectado seriamente. Entonces, mis amados hermanos, otra característica de la lepra que nos afecta seriamente, ¿sí?, es el vestido. Amén. El vestido es la siguiente característica que este pecado vivo afecta, ¿sí?, y corrompe. Esta lepra viene a afectar y a corromper el vestido. Entonces, miremoslo en Levíticos. Voy a invitaros a Levíticos capítulo 13, versículo 45. Miremoslo en Levítico capítulo 13, versículo 45. Miren cómo la lepra afecta el vestido. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Más adelante vamos a ver eso. Amén. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando hubiere en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o de undimbre o de trana, o de lino, o de lana o de cuero, o en cualquier obra de cuero, la plaga fuere verdosa o rojiza en vestido o en cuero, o en undimbre, o en trama, o en cualquier obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Entonces, ojo, no solamente afectaba claramente al cuerpo, también la plaga se pega ¿en dónde? En el vestido. ¿Qué significa el vestido, mis amados hermanos? El vestido, espiritualmente hablando, significan las obras justas de los santos. Voy a invitarlos a que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Mire lo que dice la palabra, ¿sí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
¿Cómo debe ser? Lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, cuando hablamos del vestido, ¿de qué hablamos? De las obras del creyente, de las obras justas, es decir, de las obras que son aprobadas por Dios directamente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, las obras de nosotros pueden mostrar, hablan de nosotros. Una persona tal vez no nos pueda conocer mucho, pero nuestras obras hablan por nosotros. Amén. Y pueden hablar bien o pueden hablar mal. Voy a mostrarles un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Vamos a ver un ejemplo positivo, cuando las obras hablan bien de nosotros. Amén. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo 6, dice así la palabra de Dios. Aquí los tesalonicenses recibieron la palabra, y miren cómo eran sus obras. 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, dice, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, miren, no solamente ahí donde la recibieron, sino que también en todo lugar vuestra fe de Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren cómo era el testimonio de estos hermanos que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Entonces, estas obras de estos hermanos trascendían. ¿Por qué? Porque su testimonio era verdadero. Amén. Ahora, ¿qué dicen las obras de aquellos que no son verdaderos, que son mediocres espiritualmente hablando? Vamos a Tito, mis amados hermanos. Ahí adelantico. Después de Timoteo. Tito 1:16. Amén. ¿Qué dice Tito 1:16? Ojo a la palabra. Ojo a la palabra. Miren, dicen, profesan conocer a Dios. O sea, como hemos visto, hipocresía, frivolidad, etc. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dicen? Lo niegan, porque los hechos también hablan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, el testimonio de estos hombres hacen blasfemar el nombre de Cristo. Amén. Y dice la Biblia que son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, mis amados hermanos, los hechos, cuando hablamos que esta carne viva, que la lepra contamina el vestido, significan que el vestido está roto, que el vestido está que está corrompido, que es un vestido que no es grato delante de Dios. Miremos cuál es el consejo que Dios le dio a Sardis para mejorar su vestido. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Miren el versículo 2. Amén. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene desde el versículo 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, tenían cosas buenas, pero estaban muriendo. Porque no he hallado tus obras como perfectas delante de Dios. ¿Cómo quiere que estén nuestras obras? Es decir, nuestro vestido, ¿cómo lo quiere Dios? Perfecto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, o sea, le dijo, ¿qué le dice? Acuérdate pues, este es el consejo, de lo que has recibido, la palabra de Dios, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. ¿Qué dice la Biblia? Que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras, ¿cómo? Blancas, porque son dignas. Entonces, estas personas no habían manchado sus vestiduras, eran vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir? Sus hechos eran aprobados por Dios. Vivían una vida justa. Miren el versículo 5.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces dice, si corrigen, no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando hay un vestido y se mancha, ¿sí? ¿Qué significa esa mancha? Porque dice que hay personas que no han manchado sus vestiduras. ¿A qué se refiere? Para que los hermanos lo tengan claro, voy a invitarlos a Jeremías capítulo 2. Amén. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, el versículo 22. Jeremías 2, 22. Dice así la palabra, mis amados hermanos. Aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, ¿qué son las manchas en el vestido? Hermanos, claramente, ¿sí? Se refiere al pecado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la carne viva, que es el pecado vivo, afecta y corrompe no solo el cuerpo, también afecta nuestro vestido. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Oír, guardar y poner por obra, arrepintiéndonos de todas aquellas cosas que dañan nuestras obras. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el vestido, mis amados hermanos, no solamente se ve afectado, ¿sí? No solamente, digámoslo así, el vestido espiritualmente se ve afectado, pero también el físico, el vestido físico también debe ser santo. Porque un vestido, mis amados hermanos, tanto espiritual como físicamente debe ser santo. Amén. Pero si el vestido tiene carne viva, está corrompido. Amén. Entonces, miren hermanos, voy a invitarlos a Proverbios, a que volvamos a leer, disculpen hermanos, a que volvamos a leer Levíticos 13:45. Volvamos a leer Levítico 13:45. Tanto físicamente como espiritualmente hablando, el vestido debe ser santo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos que el leproso, miren las características del vestido. Ojo, versículo 45, dice, y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Amén. Este vestido rasgado me llamó la atención porque era una característica fundamental en el leproso. El vestido rasgado tiene su significado. Amén. Y analizando la Biblia, cuando llevamos vestidos rotos, muestra miseria. Miren, hermanos, Proverbios 23:21. Miren Proverbios, capítulo 23, versículo 21. Amén. Proverbios, capítulo 23, versículo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. O sea, está hablando de un estado delicado de pobreza. Y el sueño hará vestir como vestidos como rotos. Amén. Entonces vemos claramente, mis amados hermanos, que estos vestidos rotos, ¿sí?, muestran miseria. Si fuéramos a una reunión importante no iríamos con los vestidos rotos porque daría vergüenza. Y nosotros no nos estamos preparando para cualquier momento, nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Amén. Por eso tenemos que vestirnos de lino limpio y fino y resplandeciente. Amén. Entonces volvamos a Levíticos 13:45, mis amados hermanos. Levíticos 13:45. Entonces el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, mostrando su vergüenza. Y embozado pregonará inmundo, inmundo. O sea, el leproso debía decir yo soy inmundo. ¿Y cómo lo dice? Porque ahora espiritualmente hablando sus vestidos hablan sus obras hablan por él. Amén. Miren el versículo 46. Todo el tiempo en que estuviere la llaga en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. ¿Cómo? Fuera del campamento será su morada. Entonces, cuando el creyente lleva el vestido roto, espiritualmente hablando, debe vivir fuera del campamento. ¿A qué nos referimos?
Cuando hablamos del camino del Señor, que es el camino recto, ¿cierto? Que como hemos visto es el camino de la obediencia, el camino de sus mandamientos. Sí, el objetivo es que el creyente debe caminar recto, ¿sí? En ese camino. Y en ese camino están todos aquellos que hemos nacido de nuevo y estamos caminando hasta llegar a la misma presencia de Dios. Amén. Pero cuando hay pecado es cuando se comienza a zigzaguear, llega la mediocridad. Y cuando el hombre se desvía y se sale del camino, es cuando entran en esos estados de lepra. ¿Qué significa salirse del camino? Salirse del cuerpo de Cristo. Se sale, no permaneció en los mandamientos de Dios y está totalmente afuera, ¿sí?, de la bondad y la misericordia de Dios. Porque si el creyente no permanece en los mandamientos de Dios y se desvía, lo pierde todo. Pierde la salvación, pierde la revelación, la misericordia, la bondad, pierde todo. Entonces el leproso, ¿dónde debía vivir? Fuera del campamento. Es decir, fuera del pueblo de Dios. Amén. Y debía proclamar, su boca debía decir continuamente inmundo, inmundo. Por eso miren hermanos, Levíticos 13:46. Perdón, Levíticos 22:3. Levíticos 22, capítulo 22, versículo 3. Mire lo que dice la palabra. ¿Sí? Dice, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acerque a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Jehová, o sea, las dedicadas a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. ¿Quién firma? Yo, Jehová. O sea, todas las personas que se acerquen, que tengan inmundicia y que quieran servir a Dios de esa manera, ¿sí? O ministrar, siendo inmundos, ¿qué dice? Les vuelvo a leer. Vuelvo a leer el versículo 3. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acerque a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado en mi presencia, yo Jehová. Entonces, mis amados hermanos, realmente es algo muy delicado. El leproso vive fuera del campamento, es decir, está excluido del pueblo de Dios. Entonces, aquí, en este estado, es donde está el leproso, espiritualmente hablando. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué lo llevó a eso? Una mediocridad espiritual que nunca corrigió. Tener un pecado vivo, ¿sí?, que agrede continuamente el Espíritu de Dios y lo contrita. Amén. Y lo lleva a estados delicados como la lepra. Que corrompe el cuerpo, como lo vimos, que es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y que debe ser presentado irreprensible cuando llegue Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y el vestido, mis amados hermanos, que son las obras justas de los santos, también se corrompen por esta carne viva. Amén. Entonces el sacerdote debe mirar si su vestido es leproso. Entonces, no solamente hablando de un vestido espiritualmente hablando, que son las acciones justas, también hablamos del vestido físico, un vestido que estimule carne viva, es decir, que estimule pecado. Es un vestido que no es santo y que ofende al Señor. Amén. Por eso debemos vestirnos decorosamente. Por eso la Biblia nos enseña a que seamos decorosos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante en el vestido. Entonces, miremos cuál es el objetivo del vestido para terminar este tema, mis amados hermanos. Miren cuál es el Éxodo capítulo 28, versículo 2. Amén. Miren cuál es el objetivo del vestido, es decir, cuáles son el objetivo de nuestras propias obras como creyentes. Amén. Entonces, Éxodo capítulo 28, el versículo 2. Ojo, el propósito del vestido en los sacerdotes, que ahora somos nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Entonces, ¿para qué era el vestido? Para honra y hermosura.
Para eso es el vestido del sacerdote. Amén. Miren el versículo 39. Amén. Capítulo 28, versículo 39. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón, o sea, los sacerdotes, harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Ojo al 41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y una vez que estén vestidos, mire lo que sigue. Y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás, para que sean mis sacerdotes. Entonces, si el sacerdote de Dios, que somos ahora nosotros, no tenemos un vestido digno, un vestido limpio y resplandeciente, no podremos ser ungidos, no podremos ser consagrados, ni tampoco santificados. Amén. Entonces, hermanos, el vestido es supremamente delicado, es algo a cuidar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿para qué se hizo el vestido? Para honra y hermosura. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el siguiente punto, ¿sí?, que afecta a la carne viva, que afecta a esta lepra, ¿sí?, que afecta y corrompe, es la casa. No solamente la casa física, porque obviamente la Biblia es clara. Miren, hermanos, Deuteronomio 7:26. El lugar de nuestra morada debe ser santo, debe ser algo que debemos cuidar. Amén. Miren Deuteronomio 7:26. Amén. Ahí adelantico. Entonces, mire lo que dice la Biblia, mis amados hermanos. Y no traerás cosa abominable, ¿sí?, a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces Dios quiere que no llevemos ninguna cosa abominable a nuestra casa, porque el pecado, es decir, la carne viva en la casa es lepra, y la lepra afecta a la casa. Miremos Levíticos, mis amados hermanos, cómo la lepra afecta a la casa. Miren Levíticos 14:34. Atrasito. Levíticos, capítulo 14, versículo 34. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, ¿sí?, dice: vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces la lepra es como una plaga. Amén. Miren, ojo al versículo 40. Saltemos al 40 por el tiempo, mis amados hermanos. Los hermanos lo pueden leer con cuidado. Pero miren el 40. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y la echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar, no solamente quitarán las piedras, sino tenían que raspar luego. Y raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. O sea, aún lo que rasparon tenían que botarlo. Ojo, el versículo 42. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. O sea que la casa también se corrompe. Por eso uno ve casas muy bonitas completamente destruidas, que lo que ponen se seca, o sea, completamente todo es seco, porque las piedras se han contaminado por las obras del hombre. Amén. Miren el versículo 45. ¿Qué debían hacer con la casa que tiene lepra? Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos, y toda la mezcla de la casa sacarán todo fuera de la ciudad. ¿A dónde? Al lugar inmundo. Entonces tenían que derribarla completa hasta los cimientos y echarla fuera de la ciudad. Amén. A un lugar inmundo. ¿Por qué? Porque cuando llevamos anatema, cosa abominable a la casa, permitimos el pecado en la casa, esa carne viva, sí, en la casa,
la destruye, la contamina. Aunque sean piedras, se pueden contaminar de lepra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso la casa es algo muy delicado. Tanto así que miren, hermanos, miren Deuteronomio 22:8. Deuteronomio 22:8. Tanto así que miren el consejo de Dios. ¿Sí? Dios es el que nos enseñó a poner terrado en la casa, porque está desde los tiempos antiguos. Está en Deuteronomio, ¿sí? 22:8. Miren Deuteronomio 22:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, o sea, le pondrás muro, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno. O sea, Dios dice, cuando haga terrado, póngale muro para que no se vaya a caer alguno y la sangre de ese muerto contamine la casa. Ojo, es algo muy delicado, porque las cosas pueden llegar a afectar espiritualmente las cosas físicas, nuestros hechos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay que cuidar la casa. Esto desde un ángulo físico. Ahora, desde un ángulo espiritual, ¿qué significa la casa? La casa, desde un ángulo espiritual, ya no solamente es nuestra morada como tal, sino ahora la casa es la iglesia misma. Miren, hermanos, 1 Timoteo 3:15. Desde un ángulo espiritual, la casa es la iglesia misma. Hay muchos textos, solo le leo unos pocos por el tiempo, pero miren 1 Timoteo 3:15. Dice así la palabra de Dios: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, ¿cuál? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando hablamos de la casa, hablando espiritualmente hablando, hablamos de la iglesia. Amén. Entonces, para que los hermanos lo entiendan, cuando hablamos de un creyente, hablamos de un creyente que es un creyente individualmente hablando, es hijo de Dios. Cuando este creyente se une con otro creyente, ellos dos son iglesia. Amén. Por eso dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Porque uno es hijo de Dios, pero cuando nos unimos en congregación de 2 en adelante, ¿qué somos? Iglesia. Amén. El cuerpo de Cristo, el verdadero tabernáculo. Esto lo vimos en videos anteriores. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta casa, la cual es la iglesia, debe cuidarse porque aplican los mismos principios. Amén. Voy a invitarlos a que lo miremos, mis amados hermanos, rápidamente. Miren San Juan 2:13. San Juan, capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice así la palabra de Dios: estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo, o sea, en la iglesia, ¿qué halló? A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciéndose un azote de cuerda, porque mire que Dios les dio juguete, ¿sí? Y haciéndose un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. O sea que Dios le molesta profundamente que en su casa haya comercio. En la iglesia, la cual es la casa de Dios, dice que casa de oración será llamada. Amén. Y en la casa de Dios no debe haber comercio, es decir, nadie debe lucrarse. El lucro en la iglesia no debe existir. Amén. Por eso dice, hermanos, por eso dice el 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, la casa espiritual es la iglesia y se debe cuidar. El cuerpo es el templo del espíritu, el vestido son las obras justas de los santos y la casa es la iglesia de Dios. Amén. Desde un ángulo espiritual. Desde un ángulo físico, el cuerpo debe ser santo y irreprensible para presentarlo ante Dios. El vestido no debe estimular carne como lo vimos, debe ser decoroso. Amén. Y el vestido se hizo para honra y hermosura.
¿sí? Para cubrir la vergüenza del cuerpo. Y la casa es la iglesia. Amén, espiritualmente hablando. Pero físicamente hablando, como vimos, la casa, mis amados hermanos, es el lugar de nuestra morada. No debe haber plaga, no debemos llevar cosa inmunda a nuestra casa. No debemos permitir pecado en nuestra casa porque vamos a contaminarla. Amén. Y esa casa y las casas que se contaminan, ¿sí? Como dice el sacerdote, después, si están muy contaminadas, no sirve para nada. Hay que derribarlas hasta los cimientos y sacarlas al lugar inmundo. Entonces, mis amados hermanos, ojalá me hayan entendido. Quiero terminar con un texto que es Proverbios 28:14. Proverbios 28:14. Entonces, cuidémonos de la mediocridad espiritual, hermanos. ¿Sí? Porque la mediocridad espiritual nos puede llevar a ángulos, ¿sí?, de carnalidad muy delicados. ¿Sí? Y vamos a ver en los siguientes videos ya cómo se aplica todo esto, ¿sí?, en diferentes enseñanzas que el mismo Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios. Cómo se aplica todo esto y cómo lo podemos ver identificado en síntomas, en circunstancias, en diferentes partes en la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuidémonos de la mediocridad espiritual que nos lleva a esto, a la lepra. ¿Qué es lepra? La carne viva. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a leer Proverbios para terminar, Proverbios 28:14. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, o sea, entra en mediocridad, caerá en el mal. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos. Señor Jesús, guárdanos, Señor, de toda maldad. Guárdanos de caer en estos estados de mediocridad y estos estados, Señor, de lepra, de carnalidad, Señor, que nos llevan, Señor, cada día más y más profundamente a la muerte, Señor. Guárdanos, Señor, de ofender tu nombre. Guárdanos, Señor, de corromper, Señor, lo santo. Señor, que seamos instrumentos de verdad y no de iniquidad, Padre mío. Guárdanos, Señor, para ser limpios y santos. Danos entendimiento en estas cosas, Señor, y permítenos caminar hacia ti, Señor, con un corazón transparente, Padre mío. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, recuerden que si tienen dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, quejas, también lo pueden hacer en la caja de comentarios. Con mucho gusto estaremos atendiendo. Y hermanos, para nosotros es un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga grande y ricamente.